una solución fisiológica de azúcar, o sea, el suelo fisiológico glucosado. Ahí tiene que tener la diferencia de eso. Ya, bien. Vamos. Bien, bien. Ya, ¿cuánto es la osmolaridad de un pH 7? Otra persona. ¿Ya todo? Tome esto de regalo, para que ahí están todas las preguntas que vienen en la puerta. O sea, voluntario, voluntario. ¿Cuánto es el pH 7? ¿Qué va a salir? ¿Cuál es la osmolaridad? Pues? Si son protones que están en la sangre. Saque a un voluntario usted. Este se lo voy a responder yo. Esto es lo mismo que 0,000 porque el logaritmo. Eso es. ¿Ah? Ya. Esto significa pH 7. Esta es la concentración de protones que tienen ustedes por litro de protones. El logaritmo. ¿Me fijan? ¿Lo había dicho? Ya, pero tiene que ser seguro. Ya. Pregunta 2. Pregunta 2. Léala. Pregunta 2. ¿Puede considerar el agua? Ya. ¿Ah? El cálculo tiene que proporcionarse. Oiga, esto va a salir en la prueba con otros números, por supuesto. ¿Ya? Pero lo hicieron bien acá. Me pareció bien, se pasaron. Ya, lea la pregunta al público. Calcule la osmolaridad del agua. Osmolaridad. ¿Ya? Debe proporcionarse el cálculo. Ya. Paréntesis. La propuesta. Cierra paréntesis. Eso es lo que tiene que, cómo calcula, cómo determina la osmolaridad del agua. Pero obviamente tiene que, ¿qué es un mol? Pues vamos a empezar del principio. Si esa es la gracia que ustedes saben, tienen que saber lo que es un mol. ¿Qué es Son un mol? 18 gramos. No, pero ¿qué es un mol como concepto? A un mole de una unidad de. Sí, pero como concepto. Está bien que una unidad, un metro también es unidad de medida, un gramo. Es un número de partículas. Un mol es el peso molecular o atómico expresado en gramos. Y usted tiene que saberse la tabla periódica. ¿Quién hizo la tabla periódica? Mendeleev. Claro que es ruso, los rusos también. Ya, ¿cuánto pesa un mol de agua? Pues? Ya, pero haga el detalle, si esa es la gracia, pues se sepa de dónde sale. Es que el mole es mole de litro, el que puede hacer la relación. Sí, para que entiendan de dónde salen los números. Está en el curso, no el grupo de. Ya, 18 gramos. Entonces, coloque una regla de 3. 18 gramos
igual un mol. Ya, y usted quiere buscar X moles de agua. Ya. Entonces al otro lado tiene que poner El litro. el litro. ¿Cuántos gramos pesa un litro de agua? Ya, coloque. 1000 gramos. 1000 gramos. Ya, haga el cálculo. ¿Cuánto da eso? Estoy calculando ya. ¿Está calculando los moles que hay en un litro de agua? Ah, verdad. 55,5 kilos. Moles. Se fijan que ahí respondió la pregunta porque él no dijo el número, ¿sí? Él dijo cómo salía ese número. O sea, le escribió ahí de dónde viene ese número. Entonces, en la prueba ustedes tienen que no solamente colocar el número 55,5, sino que cómo se genera ese número. ¿Ya? Listo, tome asiento. Llévese la hoja nueva, ahí tiene el otro ejercicio para que lo ya, saque una voluntaria. Saque una voluntaria. Voluntaria. Usted tiene el mando, así que. Ya, aquí desarrolla el problema. Si tenemos una hoja En el pizarra, Marta, y se tira con la escuela. Ya, desarrolle la pregunta número 3. Pregunta número 3. Mientras su compañera desarrolla esa pregunta, ustedes tienen que saber preparar ¿Un suelo fisiológico? suelo fisiológico, salino y glucosado. Ya, ¿cuántos gramos, mientras ella hace eso, haga un ejercicio? ¿Cuántos gramos de azúcar se necesitan para hacer un suelo glucosado? No, pero ya, 50, bien. Pero tiene que llegar a ese número, ¿ah? Si lo hacen con los cálculos, no es 50, es un poquito más. Claro. ¿Y cómo se llama el suelo? ¿Cómo se mide? Sí, pero ¿a cuánto por ciento? Al 5%. ¿Qué significa 5%? ¿Ah? 5 gramos por decilitro. Y si yo pido un suelo salino, ¿cuánto voy a necesitar de suelo salino? ¿Ah? No, pues. El suelo salino, acuérdense que la osmolaridad se dobla cuando las moléculas se disocian. El cloruro de sodio se disocia, por lo tanto yo necesito menos gramos para más osmosis. ¿Cómo pido el suelo salino? ¿No? Ya. ¿Cómo piden el suelo glucosado, o sea, salino? Ya vimos que el glucosado es 5%. ¿Cómo determino el salino? ¿Tenés calculadora tú? 0,9 gramos por litro. Perdón, por decilitro, tienes razón. 0,9 gramos. Ya, lea la pregunta. Y Bueno, usted
un individuo normal, Ya. importante la parte normal, de 90 kilogramos corre un maratón de 10 kilómetros, pierde entre medio 1000 cc de agua, que son 1 litro, según lo que me dicen mis fuentes, al transpirar. Suponiendo que solamente pierde agua, considerando la osmolaridad que son 100. ¿Cuántas molaridades es válida el individuo al final de la carrera? Ya. Con esto lo vimos. Para esta actividad los litros que un 60%, como nosotros nos habíamos dado anteriormente. La cantidad de litros que tendría este hombre son 54, pero perdió uno por la carrera, así que quedan con 53. Y ahora hay que Primero que hay que buscar hacer entonces. la molaridad con la que quedó al final, considerando que en 1 litro hay 300 mil milimoles. Ahí hagan como que dicen milimoles. Bueno, al final del día quedar con 15.900, ¿no? ¿Cuánto? Ustedes digo que se tiene que preguntar en lo siguiente, antes de hacer el problema y hacer cualquier número. La osmolaridad normal son 300. Y si él perdió agua, la osmolaridad final tiene que ser sobre 300. Porque perdió agua. Ahora, él si toma agua, va a ser bajo 300. Entonces, tiene que darle un número superior a 300. O sea, ya sabe lo que va buscando. Se está saltando un paso. Sí, se me olvidó cuál era. Primero tiene que sacar lo que el individuo Sí, se me olvidó cuál tiene. era la. 54. Sí, eso da peso normal. Da. Se está saltando un paso. Pero falta un paso y se me olvida cuál es. Usted tiene que sacar lo normal. Son 54 litros, ¿no es cierto? Sí. En 54 litros tiene X osmoles. Tiene 16.000. Y en 1 litro, ¿cuánto tiene? 300. ¿Y a cuánto le da eso? 16.200. 16.200, ¿seguro? Sí, acá Ya. está. Entonces ahora, en 53 litros, tiene 16.200, porque esto no los perdió. Ahí está la parte que nos Y en falta. uno tiene X. ¿Cuánto le da? Javi, ese es el tanque que tiene WhatsApp. ¿Invierno? ¿Cuánto le da eso? 305. ¿Coma cuánto? 66. Ya quedó. Claro. O sea, el individuo al final de la carrera quedó con una condición hipertónica, una tonicidad. Esto es realmente una hoja de papel. ¿Ah? Esto es realmente una hoja de papel. Pero va a venir con distintos números. Así que, ¿qué es eso de regalo? Creo que, Ya, explíquelo usted antes de creo que hacer lo mismo, el pero ejercicio cambiarlo. completo, para que no se salte ese paso. Bueno, recapitulando todo, por si acaso ustedes que lo quieren anotar. A nosotros se supone que en el certamen, en esta clase de ejercicio, nos van a dar el peso de una persona, cuántos litros de agua pierde o gana, en teoría. Y uno después tiene que hacer la primera regla de 3, que es ver cuántos litros va a tener la persona en el cuerpo de manera total, que es la persona normal, porque le van a poner ahí como un individuo normal, va a tener 60 litros, pues digo, el 60% van a ser litros de agua. Ahí uno hace la regla de 3 para ver cuántos litros
agua tiene una persona en total en relación con su peso. Y después uno tiene que sacar la cantidad de osmoles que tiene esa persona en relación a esos litros. Y si un litro tiene 300 miliosmoles, en este caso que la persona tiene 54 litros de agua en el cuerpo, hay que sacar la cantidad total que tiene. Vamos bien ahí, ¿verdad? Ya, y después, como esta persona perdió en este caso un litro, va a tener 53 litros. Y si 53 litros sigue teniendo la misma cantidad de osmoles, porque lo que perdió fue agua, no osmoles, en esos 53 litros de ahora va a seguir teniendo esos 16.200 osmoles, pero ahora en un litro la cantidad va a ser distinta. Por eso se hace la segunda regla de 3, donde sale acá que son 306 miliosmoles por litro. No sé si es que se entiende un poco. Es como... muy básico, ¿cierto? Lo hizo muy bien, ¿eh? Me gustó cómo lo explicó. Hasta yo lo entendí, entonces está bien. ¿Cuántos años llevas enseñando esto? Ah, ¿Cuántos años llevas enseñando de esto? chiquito. Usted estaba de chiquita todavía en el año 2000. ¿Qué edad? No, pero antes, ustedes ahora tienen el privilegio de que pueden hacerlo. Antes se ponía el ejercicio sin que hicieran este ejercicio. Así que ya saque a un varón. Es voluntario. Ya acaba de pasar. No, pero tiene que buscar usted. Usted tiene el mar, ¿no? Te regalé mucho. ¿Qué pasó? No, ya. No te cago, no te cago. ¿Cuál es el aporte de las proteínas a la osmolaridad plasmática? ¿Cuál es el aporte de las proteínas a la osmolaridad plasmática? No lo voy a buscar números, pero ¿es alta o baja? Bajísimo. Es bajísimo. A pesar de que el peso molecular es altísimo. ¿Quién es el principal contribuyente a la osmolaridad plasmática? ¿Quién es el principal contribuyente a la osmolaridad plasmática? Tienen que saberlo así. Ah, pues sí. ¿Por qué un individuo se muere con la tetradotoxina? ¿Por qué un individuo se muere por la tetradotoxina? Porque niños no están alimentados. Altera el transporte de sodio. Ya, lea la última pregunta. Hacen bonito. Haga el bonito ahí que está ese dibujo que está ahí en la guía esta. Permiso, esto que está acá que va a salir en la prueba, en todo caso, eso es un antes y un después de la historia de la fisiología. Se ganaron el premio Nobel por hacer ese monito. Entonces ustedes tienen que manejarlo porque ustedes trabajan con el dolor. ¿El dolor cómo se transmite? Que antes y después la historia de la
¿Seguro? Ya le faltó algo muy importante. ¿Qué cosa? Se ve bien. Ay, sí. Nos vamos a ver en el video. ¿Qué me ve? ¿Qué puedo? ¿Qué minuto fue? Con el 21. Y aquí yo le voy a hacer una pequeña preparación. Su compañero va a leer la pregunta, obviamente que va a ir con otro número ahí en la prueba. Lo que le pasaba a su compañero es cómo va a venir la prueba, porque eso es una hoja de la prueba. La pregunta dice, determina la velocidad de conducción de un nervio si la distancia recorrida desde el artefacto del estímulo hasta la despolarización es de 2 milisegundos, periodo de latencia, y el recorrido desde el electrodo estimulador hasta el electrodo registrador es de 10 centímetros. Exprese la velocidad en metros por tiempo segundo. Explique de dónde salen esos números. La verdad es que eligieron a la persona que no sabe hacer estudios. Vaya leyendo y yo lo voy a explicar. Determina la velocidad de conducción de un nervio si la distancia recorrida desde el artefacto del estímulo. Vale, artefacto del estímulo acá hasta acá. ¿Esos son cuántos milisegundos? 2 milisegundos. 2 milisegundos. Eso, de ahí salió ese número. El periodo isoeléctrico es cuando se le estimula el nervio hasta que empieza la despolarización. Esos 2 milisegundos. Lo voy a llamar como periodo de latencia. También periodo de latencia salen aquí en el. Ya. Y siga. El recorrido desde el electrodo estimulador hasta Aquí está. Aquí tenemos la neurona con su axón y el recorrido es desde el electrodo estimulador al electrodo registrador. Esta es la preparación. Así, con esto se ganaron el premio Nobel. Así que es algo muy simple. Para que tengan claro ustedes que las cosas, la erudición no hace que ustedes sean mejores. Las ideas son las que mandan. Ya, sí. y el recorrido del electrodo estimulador hasta el electrodo registrador es de 10 centímetros. Ya. Aquí, esto, ese vale 10 centímetros. Entonces haga la fórmula de velocidad. Fórmula de velocidad, si todos lo sabemos, pues, espacio partido por tiempo. ¿Cuánto? Entonces ponga B igual espacio partido por tiempo. Ya. Entonces llene. Ahora tiene que llenar. Acabo de decir, periodo de latencia es cuando usted estimula el nervio y empieza la despolarización. Hola, ¿cómo estáis? Póngale la combinada. ¿Qué es lo que hay?
Sí, lo corté con saliva, pues. No, no lo creo. Está muy ordinario. Ya, ¿para qué les sirve aprender esta cuestión? El potencial de acción. ¿Ah? ¿Por qué tenemos que aprender esto? Sí, pero ahora vamos a 0,002 segundos. 0,0012. ya, ¿cuál es la velocidad? 5 menos 5 metros tampoco. por la misa. No, yo creo que no es. No, parece que toman no le sacan fotos. Parece que toman. No, pero si son 10 metros, ¿cuánto? 10 centímetros, ¿no es cierto? 10 centímetros. No, pero ahí fue 10 centímetros. 10 centímetros no es 0,01, pues no. Mi mamá no matemática, lo siento. A tu hermano andaba ahí. Está bien, compadre, me recomiendan el curso con el Ya, ¿por qué? Estamos casi en la hora. ¿Por qué tienen que aprender esta cuestión ustedes? para calcular esta cosa. ¿Para qué les sirve en su profesión? Para ver cuánto de anestesia hay que poner. Ya, muy bien. Aquí su compañera dio una razón. ¿Quién es esa hoja para ustedes pegar? La razón es que el potencial de acción, o sea, la conducción, si un individuo llega con dolor, es que está generando potenciales de acción que provocan el dolor. Están dando, evidenciando. Entonces, ustedes, como aprendieron transporte y aprendieron la tetrodotoxina, todo, y aprendieron cómo se genera el potencial de acción, ¿cuál es la acción de la anestesia? ¿Qué hace la anestesia? La anestesia local inhibe la entrada de los canales. Inhibe la actividad de los canales de sodio. Muy bien. Ahí es donde. Claro, entonces ustedes tienen que tener claro que una buena anestesia va a inhibir más fuerte los canales, pero eso puede ser contraproducente cuando una persona tiene una alteración de la presión sanguínea. Acuérdense ustedes que la presión sanguínea también es un rango homeostático. Entonces, cuando llega alguien con hipertensión, lo primero que siempre cuando pregunten ustedes, le llega un paciente, ¿es diabético o tiene hipertensión? Si tiene cualquiera de las dos cosas, no haga ni una cirugía. También se le tenía No que van a preguntar. aparecer en el diario. También se le tenía que preguntar si consumió droga en las últimas 24 horas. También se puede dar. Sí, pero ya está bien. Entonces, ustedes, si le llega un hipertenso, no le pueden poner cualquier anestesia. Acuérdense de eso. No le pueden poner cualquier anestesia porque le pueden causar un problema y el problema después lo van a tener ustedes. Claro. No, sin vasoconstrictor. Es que hay anestesia con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor. Así como. Ahora, si ustedes tienen una sin vasoconstrictor, tienen que ser súper rápido porque el efecto es muy transiente, dura poco. Entonces, están sacando una muela, a la mitad el paciente va a empezar a patalear. Y acuérdense, cuando patalea el paciente, si le toca un hombre forzudo, la reacción de él va a ser golpearlo a usted. Y uno no lo puede tener amarrado al paciente. Tienen que tener cuidado. Entonces, para que vayan conociendo los Tiene que tener el
la adrenalina. La epinefrina es la adrenalina. Sí, pero es la adrenalina. Y la adrenalina es el que gobierna el sistema simpático. Por eso usted una cosa lleva a la otra, tiene que saber. Ya. Y quedamos entonces ya. Al que le vaya mal, no tiene perdón de Dios, porque le enseñé la pregunta. ¿Ah? No, hay preguntas de selección múltiple, ahora hicimos la de desarrollo. No sé cuántas son, pero son por lo menos cuando las de selección múltiple. Ya, entonces se quedan con el otro sucesor ustedes, ¿ah? Que estén bien. ¿Por qué están preocupados de eso? Si estudiaron, ¿por qué no? Pero de la parte de traducción de señal. Yo creo que ustedes es complejo porque son cosas moleculares y celulares. Y hay muchos nombres implicados, ¿verdad? Pero de las cosas que vimos, está bien, yo soy el profesor, para mí está clara lo que les tengo que enseñar. Y trato de enseñárselo de forma clara, pero más allá de eso no les voy a preguntar. Pero de lo que vimos aquí, de lo que está en la piel, no sé, algo rebuscado. Por ejemplo, podría ser una pregunta relacionada con un experimento. Si quieren algo rebuscado. Está bien, si no le voy a poner una pregunta de esa, pero si quisiera hacer yo una pregunta rebuscada, le pondré un experimento. No, depende, sencillo, definamos sencillo. Que le ponga un 7 y ustedes no. Eso es está bien, pero si les pregunto algo textual, ¿dónde queda el aprendizaje de ustedes? En haberlo leído 1.000.000 veces. Ustedes no son autónomos. Por eso les estoy diciendo, los médicos se tienen que aprender las cuestiones de memoria, ustedes no. Ustedes tienen que aplicar. Los receptores de la adhesión, sí. Es que esas son las vías de recepción que vimos. Aquí el compañero me pregunta si voy a preguntar de receptores específicos. ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Cuáles vimos? Canales iónicos activados por ligandos. Receptores acoplados a proteína G. Receptores enzimáticos. Receptores esteroidales. Proteínas de adhesión. Y receptores que no tienen actividad enzimática intrínseca. Si los vimos, los voy a preguntar. El receptor de acetilcolina, ¿qué tipo de receptores? Ahí deberían responder al tiro si lo vimos. Receptor acoplado a proteína G. Entonces, yo les puedo poner una pregunta. Hay un investigador que está haciendo un experimento en células animales. Respira acetilcolina. ¿Cuál es la vía implicada en esa vía de señalización? Por ejemplo, alternativa A, se produce un aumento de AMP cíclico en el interior de la célula si le pone acetilcolina. Se produce un cambio en el voltaje de la membrana de esa célula. Se produce una fosforilación de ese receptor. Desencadena una activación de genes. ¿Cuál es la alternativa correcta de esas cuatro? AMP cíclico. ¿Por qué? Porque la acetilcolina pertenece a la familia de los receptores acoplados a proteína G
Por lo tanto, si hay una proteína genificada, va a activar a la de miratociclasa y la de miratociclasa aumenta la concentración de AMP cíclico en el intracelular. Ese tipo de preguntas, ¿es simple o complejo? Simple. Parcial. Donde yo no les voy a preguntar qué hace el receptor de acetilcolina o qué tipo de familia pertenece al receptor de acetilcolina, pero sí tienen que saber eso para responder la pregunta. ¿Sí? Entonces, no. A mí me parece que es complicado. Los receptores de adhesión, como su nombre lo dice, son receptores que atraviesan la membrana una sola vez y por fuera de la célula, en el extracelular, el intracelular, entre la membrana, entre el receptor, unen calcio. Y permiten la unión de esta célula, porque esta es la membrana de una célula, con la matriz extracelular que tiene calcio, matriz extracelular, y con el citoesqueleto. Eso. Existen casos específicos. Están las NK, están las caderinas y otras que hay en el nombre que yo ni me acuerdo. Están ahí en las diapositivas. Por lo importante, por eso se llaman de adhesión, porque permiten que las células no estén flotando, sino que estén unidas a la matriz extracelular. No sé si a eso se refería. ¿Cómo? Sí, quilante. ¿Sabes lo que es la quilación? Con un metálico, un ion metálico, ¿qué pasa? Se forma un enlace. ¿Sí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve una quelación? Es como endurecer. ¿Por qué se endurece? Porque es un metal. Es un metal que se está uniendo con otra cuestión. Puede ser una proteína, en este caso, proteína, generalmente es con proteína. Y se une por enlaces, y esos enlaces son fuertes, entonces queda quelado, queda unido. Queda durito. Sí, pues queda durito, entonces como queda duro aquí, queda unido, esta cuestión sirve para que la célula permanezca unida a través de estas proteínas, que son proteínas de adhesión. ¿Por qué con el calcio? Porque el calcio es muy abundante en la matriz extracelular. ¿Ya? ¿De qué está compuesta la matriz extracelular? Por colágeno, elastina. Esas proteínas también andan dando vuelta al calcio. El zinc también se puede quitar. Generalmente son iones divalentes. Como el calcio, como el cobre, como el zinc. ¿Sí, compañeros? ¿Más preguntas? ¿Estudiaron o no? Esa es una buena pregunta, ¿estudiar? Hay muchas cosas. Que esa es la cuestión, pues si no estudiaron, ¿para qué vienen a preguntar? Sí, pues si uno cuando estudia le van surgiendo dudas y ahí va, después del profesor sabe que está estudiando. Pero si no estudiaron, difícilmente van a tener dudas, a eso me refiero, no cualquier. Los dedos de zinc, inmediatamente. Entonces, los dedos de zinc están implicados en la vía de señalización intracelular mediada por receptores esteroidales. Entonces, el receptor esteroidal borra eso. ¿Eso lo hizo Portugal?
¿Las hormonas esteroidales pueden atravesar libremente la membrana? Ya, esta es una hormona esteroidal, atraviesa libremente la membrana. ¿Necesita un receptor en la membrana? No, pero lo necesita dentro. Es decir, ¿necesita un receptor? Sí. Parece que se lo preguntaron. ¿Qué hicieron? Ya, esta hormona entra porque es esteroidal, es de naturaleza lipofílica, hidrofóbica, por lo tanto puede atravesar libremente. Cuando entra se une a su receptor. Este es el receptor. Se une. ¿Por qué se une? Por especificidad y por afinidad. Súper. Aquí se une a este receptor que es intracelular. Está en el citosol. Este es el líquido intracelular. Este es el extracelular. El compañero acá me pregunta, explique los dedos de zinc. ¿Qué son los dedos de zinc? Algo parecido a esto. A una quelación. Y es así, es una quelación. Esta es una proteína. Y esa proteína específicamente tiene aminoácidos como la cisteína. En este caso, en estos que son dos, que son los dedos de zinc, hay unas cisteínas, que son 4, y quelan al zinc al medio. ¿Ya? Y por eso se forma esta estructura, que parece un dedo. ¿Y por qué de zinc? Porque quelan al zinc. Ahí. Entonces se forman estas dos estructuras tipo dedo. ¿Ya? Esto es en la proteína, insisto. ¿Cuál proteína? La proteína receptora, el receptor intracelular, que cuando se une con la hormona esteroidal forman el complejo. Y este complejo ahora, la unión de la hormona con su receptor, viaja al núcleo, ¿sí? Para permitir la transcripción de genes. ¿Genes relacionados con qué? Genes relacionados con la respuesta de esta hormona esteroidal, la que se. Es para la transcripción, la expresión del gen. Las dos. Porque la que explico que expresión. Sí, la expresión génica. A lo que me refiero, a que va a ir a los genes. En los genes va a ir a un gen específico donde le va a decir expresa proteínas. Y a eso se le denomina expresión génica o transcripción génica, que se transcribe en genes para formar proteínas. ¿Ya? Lo utilizo como sinónimo a pesar de que no lo son. Llega al núcleo, ahora va a ir al ADN. Y en el ADN hay elementos de respuesta a hormonas. Y hay secuencias consenso, que son las secuencias parecidas entre un tipo de hormona y otra. ¿A qué me refiero con eso? Son secuencias de citosina, guanina, adenosina, timina, que son parecidas para las distintas hormonas. En el ADN, naturaleza química distinta, ácido ribonucleico, esta es una proteína formada por aminoácidos. ¿Ya? Entonces los dedos de zinc tienen esa gracia, que donde se unen, aquí, lo voy a dibujar así, son en las secuencias consenso, en los elementos de respuesta a hormonas. ¿Qué va a hacer ahí? Se va a expresar un gen. Ese gen va a dar origen a una proteína. ¿A qué proteína? A una proteína relacionada con la hormona, con la vía del hormona. ¿Sí? Importante, como que pudiéramos. ¿Ejemplo de qué? Como tipo de alguna molécula. ¿De hormona? No, me lo monté hormona esteroidal. Cortisol, glucocorticoides, aldosterona. ¿De dónde vienen las hormonas esteroidales? Eso no lo dije. Del colesterol. Si ustedes se fijan, yo no les mostré la tabla, pero hay una tabla que muestra el origen de la hormona esteroidal y son todas súper parecidas. Todas tienen estos anillos cíclicos. Entonces, ahí por ejemplo, lo que ocurre, ¿han tomado corticoides? Tomado, no inhalado. ¿Sí? ¿O conocen a alguien que ha tomado corticoides?
La abuela, el tío, el abuelo, la mamá, el papá. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí, por supuesto. Los dedos del zinc se forman a partir de la quelación del zinc. ¿Por qué? Por las cisteínas que pertenecen como aminoácido a la proteína receptora. ¿Sí? ¿Y eso qué gracia tienen? Que van al ADN. Cuando están en el ADN expresan genes específicos que son los elementos de respuesta común. No, todo este completo. Todo, proteína, hormona. Toda esta cuestión completa ya está en elementos de hormona que están en el ADN. Ya no vamos a hablarlo después. Ni de los corticoides. Que los corticoides se parecen todos. Se parecen a la aldosterona. Entonces, cuando una persona está tomando corticoides en altas dosis por mucho tiempo, esos corticoides empiezan a imitar a la aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroidal que permite la reabsorción de sodio y agua. Por eso las personas, cuando toman corticoides, retienen agua, porque la empieza a imitar. ¿Y cómo funciona la aldosterona? Sí, aldosterona, hormona esteroidal, esta es la vía de señalización. Cortisol, ¿cómo funciona? Así también. Nosotros hablamos de sensibilizaciones complejo ligando con y ahorita hablo que existe una proteína que se llama beta. Hoy los receptores superinternos producen señales activando la beta. Sí, pero esa proteína beta, ¿cómo cuando se activa? Es una quinasa. Pero tiene como alguna señal que diga para sensibilizar el... Sí. Sí. ¿Cuándo se acaban las señales? ¿Cuándo se desensibiliza un receptor? ¿Creen ustedes? Cuando se desfosforila, por ejemplo. ¿Sí? ¿De qué otra manera? Cuando se fosforila también el receptor de acetilcolina. Cuando entra en la membrana, cuando es internalizado. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo ocurre todo eso? Cuando se tiene que acabar la señal. En este caso, se unió el receptor, gatilló la cascada. ¿Cuándo se acaba la señal? Supongamos que ese es el de adrenalina, se unió a su receptor, gatilló la producción de glucosa en el hepatocito. Ya cumplió su función. ¿Qué tiene que pasar ahora? Desensibilizarse, o parar la señal. Y ahí viene esa proteína. ¿Ya? La beta alfa, que después activa o permite que se una la beta-arrestina por la cadena interna. Y la beta-arrestina ya es una señal contundente que le dice a esta cuestión, ándate para esto porque ya cumpliste. Integración es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, ¿tú me estás preguntando por integración? Por ejemplo, este es un receptor, ahora lo vamos a cambiar, un receptor, un canal iónico activado por ligando. Se une el ligando, gatillo, con la apertura del canal y el trazador. Glutamato, por ejemplo. Ambos. ¿Vamos bien? Esto es una señal excitatoria para esta célula. ¿Por qué? Porque depolariza la membrana. Eso lo hace más positiva de él. Pero también esta misma célula puede tener un receptor para otra cosa. Como por ejemplo, GABA o glicina, que también es un canal iónico activado por ligante. Pero este canal ahora no va a
permitir la entrada de sodio, sino que va a permitir la entrada de cloruro. Si entra cloruro, la célula por dentro se hace más positiva y más negativa y por fuera más positiva. Y eso es una hiperpolarización. Entonces la célula está recibiendo señales, de todo este tipo de señales simultáneamente. ¿Ya? Al mismo momento está recibiendo todas esas señales. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, decidir si estoy recibiendo una señal de hiperpolarización y otra de depolarización, ¿qué hago? ¿Cuál va a ser mi error? Por lo tanto, tiene que integrarla, ver de cuál hay más, de cuál hay menos para generar una respuesta. A eso se refiere integración. Se integran las señales. Y así no solo con los canales iónicos, sino que señales de adhesión, señales de hormonas esteroidales, todas las señales. El sistema JAK-STAT es un sistema o una familia de transducción de señales que no tiene actividad enzimática intrínseca. Es decir, está la célula, voy a borrar esto. Está esta célula que tiene un receptor. Este receptor recibe una señal y transduce la señal hacia adentro con un cambio de conformación. ¿Sí? Entonces va a cambiar de este estado a este otro. ¿Bien? Y en este otro estado, ahora puede venir la JAK o la JAK-STAT. Se puede unir ahora a la proteína JAK, que es una quinasa. Esta quinasa puede fosforilar ahora a otra proteína que es la STAT. Y esta STAT forma un dímero. Son dos. Estos dos dímeros van a poder viajar a mí. Es decir, no tiene actividad enzimática intrínseca como el receptor de insulina. La insulina se une, forma un dímero, ¿cierto? Y este dímero fosforilar de acá y el otro fosforilar de acá. Se autofosforila. Ellos tienen actividad enzimática. El mismo receptor. Esto no. La adquieren cuando se une el ligado. Cuando el mensajero posterior. La conformación. Parece que por acá, por detrás, ¿qué pasa? Pregunten, ¿no? ¿Y acá? ¿Qué hay ahí? Quedan 5 minutos, así que aprovechen. Dejémoslo aquí. Proteína G estudiaron. Hicimos el ejemplo aquí con los compañeros. Mutaciones, protoncogenes. ¿Dónde se puede adquirir? En relación a los protoncogenes, ¿cuál proteína puede ser mutada y se puede alterar su función? ¿Cuál? ¿Sí? Cualquiera de las vías esas. P53 se encarga, sí, de regular y la regular, claro. Pero en realidad cualquiera de las proteínas, ¿a qué me refiero? Puede ser la proteína receptora, puede ser la proteína G, puede ser aquí adentro en este receptor, puede ser uno que produzca segundo mensajero, cualquiera de esas proteínas. Si se muta, queda activa constitutivamente, es decir, para siempre, va a traer una consecuencia en la proliferación celular. Compañera, usted tenía una, la última. No le escucho nada, si puede subir el volumen. Yo le quería preguntar por las respuestas de la célula receptora físico-química. Sí, ahí la respuesta físico-química, esa debemos bien enredado, y por eso
ver con las respuestas celulares en relación a estas mismas que estamos mostrando. Entonces, respuestas físicas, por ejemplo, puede ser esta, que aumente la concentración de sodio. Pero también es química, porque es concentración de un químico. ¿Ya? Y es física porque es eléctrica. Cambia la electricidad, el potencial de la membrana. Y también ahí aparece biológica. Y biológica tiene que ver con el número de receptores expresados en la membrana. Pero no quise entrar en esos detalles y en verdad olviden esa porque no es que no valga la pena, pero para ustedes con lo que vimos es suficiente. ¿Ya? Bueno, espero que les haya ayudado. ¿Cuándo el certamen? Próximo jueves. ¿Van a hacer dos certámenes? Son dos certámenes, el último global, o sea, prácticamente tres. Sí, ya está uno. Fuerte. Tengo otra pregunta. Ya. Los periodos refractarios. Eso no lo vieron conmigo. Pero se lo voy a explicar igual. Dice como entran en periodos refractarios cuando la exposición al ligando es prolongada. Sí, ahí estamos hablando de los canales iónicos activados por ligando. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Recién el profesor Ugalde le había dibujado potencial de acción, ¿no? Eso es, ¿cierto? Ya. Y el potencial de acción está relacionado con este tipo de canales. Entonces ese tipo de canales, lo voy a dibujar así de manera simple por el tiempo, más o menos así. El potencial de acción, esto es milivolts, el EGI, y acá está el tiempo, el milisegundo. En este punto, más arriba, en este punto se abren muchos de estos y muy rápido, que son canales de sodio activados por ligando y por voltaje también. Por eso es tan rápido esta cuestión, ¿sí? Ahora, ¿por qué ahí aparece que ¿qué? Entran en periodo refractario. Sí, por la exposición prolongada del ligando. Sí, entonces cuando hay mucho ligando, supongamos esta misma respuesta, y este es el periodo refractario que parte más o menos por aquí, que hay un absoluto y hay otro relativo, y es porque el funcionamiento físico de estos canales es apertura, cierre, pero también pasa por un periodo inactivo. ¿Ya? Estas cuestiones tienen un tapón ahí. Entonces el tapón sale para que se abra. Cuando se cierra, el tapón se pone. Entonces, aquí están abiertos. Luego viene el tapón, se pone acá. ¿Cómo está? Cerrado. Pero después, aunque le llegue otro neurotransmisor, no va a responder porque entran en un periodo inactivo. Y ese es el periodo refractario, acá. Entonces, por más que le llegue una señal, por más que le llegue un neurotransmisor aquí, si este está inactivo, no va a responder. ¿Sí? Y ahí es el periodo refractario absoluto. Y después de este periodo inactivo, empiezan a activarse de a poquito, porque estas cuestiones son 1000 en una célula. Se empiezan a activar de a poquito, como supongamos que uno tiene la capacidad de pasar de estado inactivo a estado cerrado, y en el estado cerrado ya se puede abrir. Entonces, si le llega a un se va a abrir. Y ese es este otro periodo, que por acá, que es el periodo refractario relativo, porque de a poco se empieza a abrir. Si estudian, al menos mi parte, me voy a... Ya, pregunta de transmisión sináptica. ¿Qué es lo que quedó poco claro? Porque la mayor parte quedó clara. ¿Dónde ocurre la transmisión sináptica? A ver, para tratar de
de conceptualizar algunos elementos con transmisión sináptica. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál es la primera ¿cuál es la primera región geográfica del cuerpo donde ocurre la transmisión sináptica? Como lo que veo le falta estudiar. En primer lugar, es la placa neuromuscular, ¿cierto? La placa neuromuscular o la unión neuromuscular es donde ocurre la transmisión sináptica más tradicional. ¿Sí o no? ¿Y eso qué estructura involucra? ¿Ah? ¿Qué estructura involucra? ¿Ah? Involucra el que hay espacio sináptico, muy bien. ¿Qué más? El terminal nervioso, el nervio terminal. Y por acá, si estamos hablando de la placa neuromuscular, todavía no llegamos al problema. Llegamos a una estructura especializada que se conoce como la estructura postsináptica, o las crestas sinápticas, donde se acumulan los receptores, ¿no es cierto? Se acumulan los receptores de... ¿Qué receptores se acumulan acá? De acetilcolina. Y si estos receptores son de acetilcolina, estas vesículas, ¿qué es lo que tienen? Alguien va a decir que tienen GABA. No tienen GABA, tienen acetilcolina. ¿Y por qué tienen acetilcolina? Tienen acetilcolina porque hay enzimas, ¿verdad? Hay enzimas que van a sintetizar la acetilcolina. ¿Y esta acetilcolina va a ser liberada? ¿Cuándo va a ser liberada esta acetilcolina? ¿Cuándo? ¿Pero en qué forma cambia el potencial? ¿No es cierto? La forma que cambia el potencial, la verdad, cambio del potencial de membrana es porque se depolariza. Se depolariza el terminal nervioso. Y al depolarizarse el terminal nervioso va a echar calcio, y ese calcio va a favorecer la fusión de las vesículas y la liberación del neurotransmisor. Y se va a generar aquí, ¿qué se va a generar? En la membrana postsináptica, ¿qué se genera? ¿Cuál es el nombre de esa respuesta que se genera? ¿Ah? Oye, puede estar equivocado, pero... A ver. ¿Qué es lo que genera? ¿Ah? No todavía. ¿Ah? Una despolarización. ¿Y cómo se llama esa despolarización? Tiene un nombre. Potencial. Ajá. Potencial postsináptico excitatorio. O potencial de placa motora. Y ese es un potencial propagado, ¿no? ¿Es un potencial propagado o no? ¿Quién tiene que decir? Inmediatamente todos ustedes. ¿Quién dijo no? Es un potencial propagado, ¿no? ¿Ahí dice no? ¿Nadie dice no? Es un potencial, no es propagado. Es decir, un potencial, si no es propagado, ¿qué es lo que es? Potencial local. El potencial es local, y eso va a producir
despolarización. ¿No, verdad? Entonces la neurona estaba a menos 80 y va a llegar a menos 45. Menos 45 milivolts. ¿Qué pasa si llega a menos 50? ¿Qué pasa si llega a menos 50? En ese momento se produce un potencial de acción. ¿Verdad? Y ese potencial de acción se va a producir en la membrana que está por fuera de la placa motora, es decir, en el sarcolema. ¿Y ese es un potencial local o un potencial propagado? ¿Ah? Propagado. Porque eso viaja a través de la fibra del músculo. Y si la fibra muscular, lo dije en la clase, si tiene una persona alta que tenga un músculo de medio metro, va a llegar un medio metro por acá, ¿cierto? 50 centímetros por acá y 50 centímetros por acá, es decir, se propaga. Y para lograr la contracción muscular, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Está pasando por el tubo, que es la fibra muscular. ¿Qué tiene que ocurrir para que se contraiga el músculo? Tiene que eventualmente liberarse el calcio. ¿Y cómo se libera el calcio? La verdad, ¿se acuerdan que hay una triada? Acá está el túbulo T, acá está el retículo sarcoplásmico, y la liberación de calcio se va a producir porque se abren unos canales que se conocen como canales de hidropiridina y los canales de radionida, y esos canales producen liberación, aumento de calcio intracelular. Y así se produce la contracción. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Habrá transmisión sináptica en el cerebro? ¿Cómo está la transmisión sináptica del cerebro temprano de la mañana? Muy lenta, ¿no es cierto? Muy floja la transmisión sináptica. Ocurre transmisión sináptica. Y la diferencia de la transmisión sináptica en el cerebro es que estas sinapsis son más pequeñas. Entonces el sistema nervioso son pequeñitas. Esa sería la espina dendrítica, la espina dendrítica. Y por acá está el soma de la espina dendrítica. Esto produjo un potencial de 30 milivoltios para producir el potencial de acción, 30 milivoltios. Esta va a producir un potencial de acción, un potencial que también es un potencial postsináptico excitatorio, pero que puede ser de un milivoltio. Y para lograr el potencial de acción, ¿qué tenemos que ser capaces de tener en el cerebro que no ocurre en el músculo? Tiene que haber un proceso de sumación. ¿Y qué tipo de sumaciones hay? Hay sumación de tipo espacial y temporal. Porque esas sumaciones espaciales y temporales nos va a permitir llegar a menos 50 milivoltios para generar un potencial de acción.
Y eso se conoce como convergencia, donde múltiples señales van a converger en una neurona en particular para generar un potencial de acción. Y así tenemos nosotros ahora entonces un potencial de acción, por ejemplo, en una neurona cortical. Y esa potencial de acción se debe a la liberación de un neurotransmisor que no es acetilcolina, sino que es el glutamato, el glutamato. Y el glutamato es excitatorio, pero tienen que haber ahora respuestas inhibitorias para que puedan controlar la sobreexcitación. ¿Y cómo se produce esa respuesta inhibitoria? Con otro neurotransmisor que se conoce como GABA. Es decir, aquí debemos, acá, esto es la central. Aquí tenemos glutamato y por acá vamos a tener otra sinapsis y esa sinapsis va a liberar GABA. ¿Y qué es lo que va a hacer GABA? ¿Qué es lo que cuando se libera GABA? ¿Qué es lo que va a inhibirlo, verdad? ¿Y por qué va a inhibir? Cuando uno lo compara eso con esto, ¿por qué este excita y este inhibe? ¿Por qué este hace qué? ¿Por qué este activa un canal